Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación de hoy, día 15 de julio de 2014. En el orden del día, en la primera parte resolutiva, el primer punto es la dación de cuentas del borrador del acta de la última sesión del Pleno celebrada. A ver si el señor Caballero nos permite seguir para su aprobación, si procede. Corresponde al acta del 24 de junio de 2014. Damos por aprobadas si no hay modificaciones. Punto número, apartado 2 de la Comisión Permanente de Urbanismo, punto 2.1, propuesta de resolución sobre la autorización del desglose de anualidades del presupuesto de las obras de remodelación de la Plaza de la Concordia, situada en el Distrito Centro, en la ciudad de Alcobendas. ¿Hay intervenciones en este punto? No las hay. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente, 2.2. Propuesta de resolución sobre la autorización del desglose de anualidades del presupuesto para el soterramiento de contenedores de residuos sólidos urbanos y recogida selectiva en el Distrito Centro de la ciudad de Alcobendas. ¿Intervenciones en este punto? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. En la segunda parte, seguimiento de gestión de los órganos de gobierno. Punto número 1. Dación de cuentas del estado de morosidad del primer y segundo trimestre de 2014 del Ayuntamiento y del primer trimestre de 2014 de sus organismos autónomos. ¿Hay alguna intervención en ese punto? No la hay. Pues pasamos a las mociones. Que figura exclusivamente una. ¿Cuál es? Es el 13, el 14, sí, correspondería la moción presentada por el grupo de UPyD, que quedó sobre la mesa en el pleno del 24 de junio de 2014. Proceden ustedes a leerla cuando quieran. Adelante. Buenos días. Muchas gracias, señor alcalde. El Grupo de Concejales de Unión, Progreso y Democracia del Ayuntamiento de Alcobendas presenta para su discusión y aprobación, si procede, la moción relativa a reformas legales necesarias a fin de eliminar los privilegios de aforamiento de políticos, cargos públicos y otros sobre la base del siguiente texto. Lo que a lo largo de la historia nació como una garantía para hacer efectiva la separación de poderes y evitar que los jueces, como miembros del Poder Judicial, actuaran contra el Ejecutivo o el Legislativo, se ha convertido en un privilegio de los políticos del que se benefician miles de cargos públicos. Hasta 10.000 personas gozan de aforamiento en España. Es decir, solo pueden ser investigadas y juzgadas por el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades o las audiencias provinciales en razón de su cargo. Desde Unión Progreso y Democracia no dudamos de que la inviolabilidad e inmunidad parlamentaria, al igual que el aforamiento, pudieron tener sentido en el pasado, pero hoy en día, como han tenido oportunidad de denunciar muchos juristas y las principales asociaciones judiciales, supone un verdadero anacronismo y en modo alguno pueden ser visualizadas como en tiempos pretéritos en el sentido de privilegios personales de los parlamentarios. Especial atención merece lo que corresponde a la institución del aforamiento, que lejos de restringir, ha sufrido una extraordinaria expansión sin precedentes al calor del desarrollo del Estado de las autonomías y de la colonización de los partidos políticos en todas las instituciones del Estado, comenzando por la justicia, pero continuando por otros ámbitos como los organismos supuestamente independientes, como los entes reguladores, el defensor del pueblo y todos los homólogos de ámbito autonómico. En la actualidad, además de los jueces y fiscales entre los beneficiarios, se incluyen los aforados ante el Tribunal Supremo, miembros del Gobierno, diputados, senadores, vocales del Poder Judicial, magistrados del Supremo o de la Audiencia Nacional, el defensor del pueblo, sus adjuntos, consejero del Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, altos mandos militares, etcétera, ante los Tribunales Superiores de Justicia, presidentes autonómicos, consejeros y diputados de asambleas regionales y en las audiencias provinciales, policías, guardias civiles y agentes autonómicos. En este sentido, y en las últimas fechas, hemos conocido que tanto los jueces, a través del Consejo General del Poder Judicial, como los fiscales, desde el Consejo Fiscal,
presentarán sendos informes para que el Gobierno y la opinión pública sean conscientes de la necesidad de tomar medidas para reducir el número de aforados que hay en España. El aforamiento supone una excepción al principio de igualdad, una diferenciación, una distinción de trato respecto al resto de los ciudadanos. Este hecho suele retrasar los procedimientos y sobrecargar las más altas instancias de los tribunales españoles, provocando disfunciones y una sensación entre la ciudadanía de que la justicia no es igual para todos porque a los aforados se les trata de modo distinto que al resto. Además, ostentar la condición de aforado también tiene alguna consecuencia negativa, como la pérdida en algunos casos del derecho a la segunda instancia, lo cual es especialmente perjudicial para todos aquellos no aforados que se ven arrastrados por el imputado aforado a un tribunal distinto al suyo natural, que le correspondería en la aplicación de las reglas normales de atribución de competencias. Llegado a este punto, cabe destacar que en casi todos los países de nuestro entorno estas prebendas se han ido reduciendo con la consideración de la democracia. En Portugal e Italia no existe más que el jefe de Estado ante el Supremo y el Tribunal Constitucional respectivamente. En Francia hay en torno a 10-15 aforados, solo el presidente, el primer ministro y los ministros. En Alemania o Reino Unido, país donde se creó esta figura en la Edad Media, ya no existe ningún aforado en la actualidad. Además, en ninguno de los países citados los parlamentarios nacionales y menos los regionales están aforados. Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo de Concejales de Unión, Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Alcobendas propone al Pleno la siguiente moción. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas insta al Gobierno de España a que en el próximo proceso de reforma constitucional se eliminen los supuestos de aforamiento previstos en la Constitución. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas insta al Gobierno de España a que someta a revisión en su conjunto todas las prerrogativas parlamentarias, como el privilegio que permite declarar por escrito a determinados cargos públicos o bien prestar declaración desde el despacho en lugar de personarse en las instancias judiciales como el resto de ciudadanos. Tercero, sin perjuicio de lo anterior y mientras ese proceso de revisión constitucional se produce, en el plazo máximo de 6 meses, el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas insta al Gobierno de España a impulsar todas las reformas legales necesarias a fin de suprimir el ámbito de sus competencias todo y cada uno de los supuestos de aforamientos que han proliferado en distintas leyes. Y cuarto, sin perjuicio de lo anterior y mientras ese proceso de revisión constitucional se produzca, en el plazo máximo de 6 meses, el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas insta al Gobierno regional a impulsar todas las reformas legales necesarias a fin de suprimir, en el ámbito de sus competencias, todas y cada uno de los supuestos de aforamientos que han proliferado en distintas leyes. Muchas gracias. Gracias, señora Arranz. Sobre esta enmienda, el Grupo Popular, sobre esta moción, el Grupo Popular ha presentado una enmienda a la totalidad que va a pasar a leer nuestro portavoz, señor Cubiano. Sí, el Grupo de Concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcobendas formulamos la siguiente enmienda a la totalidad a la moción presentada con fecha 13 de junio por el Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia. En nuestra Constitución española solo existen 2 referencias al aforamiento. En el artículo 102, donde se establece que la responsabilidad penal del presidente del Gobierno y de sus miembros será exigible ante el Tribunal Supremo, y en el artículo 71, donde se estipula lo mismo respecto de diputados y senadores. En total, serían 350 diputados, 266 senadores y 14 miembros del Gobierno los que de forma taxativa están aforados constitucionalmente. El resto encuentran su encaje jurídico en la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como en los estatutos de autonomía de las diferentes comunidades autónomas, de tal forma que jueces, fiscales y diputados autonómicos, entre otros, resultan asimismo aforados en la actualidad. El aforamiento no supone impunidad ni inmunidad. El aforado responde en vía civil o penal de sus actos y el aforamiento ni exime de responsabilidad ni reduce el alcance de ésta. Tan solo determina el órgano competente para su enjuiciamiento. El Gobierno actualmente trabaja una reforma de la Ley Orgánica 6/85 de 1 de julio del Poder Judicial, en la que ya está prevista una revisión tanto del número como de los límites materiales o de contenido del aforamiento. El anteproyecto de esta reforma ha sido ya objeto de informe por el Consejo General del Poder Judicial, documento que este órgano aprobó el pasado 27 de junio de 2014.
respecto del aforamiento, efectúa un intenso y profundo análisis tanto en sus aspectos personales como en los procesales, señalando que o no es una condición inherente al enjuiciamiento de determinados cargos públicos y mucho menos cuando tiene lugar por delitos ajenos a la función que desempeña. Efectivamente, considera que el aforamiento procesal causa varios problemas en el procedimiento y conduce en ocasiones a situaciones de difícil comprensión y que puede significar una afectación del principio de igualdad procesal al extenderse más allá de los casos previstos en la Constitución y vinculados al principio de inmunidad, persistiendo incluso tras el cese en el cargo cuando el beneficio deja de tener justificación objetiva para convertirse en un privilegio personal. Por todo ello, se plantea la necesidad de su limitación ad personam y se propone enfatizar el carácter funcional de esta prerrogativa, de manera que deberá vincularse, en todo caso, a los hechos cometidos en el ejercicio de la profesión o el cargo y al actual desempeño o ejercicio del mismo, suprimiendo este privilegio tras haber cesado en el cargo. Por su parte, el presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, el pasado 30 de junio, asumió el compromiso de estudiar la reducción del número de aforados actualmente existentes, que se aproxima, es algo menos, a 10.000 jueces, magistrados, parlamentarios nacionales y autonómicos, trabajo que se pondrá en marcha a partir del próximo mes de septiembre. En la consideración de que la línea de trabajo que marca el Consejo General del Poder Judicial resulta ser la más adecuada a la realidad de la justicia y el desarrollo procesal de ésta, el grupo de concejales del Partido Popular propone para su aprobación la moción con el presente texto enmendado. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas solicita al Gobierno de la Nación que en el actual proceso de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, especialmente en materia de aforamiento, tenga en cuenta las consideraciones efectuadas por el Consejo General del Poder Judicial en el informe al anteproyecto de la misma. Segundo, instar al Gobierno de la Nación a que lleve a cabo una revisión general del Instituto del Aforamiento en España, estableciendo los cauces adecuados para trasladar sus conclusiones a las distintas comunidades autónomas que integran nuestra nación. Gracias, señor Zubián. Una vez leídas las dos, tanto la moción presentada por el Grupo de UPyD como la enmienda, procede el debate sobre ambas y posteriormente la votación de la enmienda y, en su caso, la votación, en caso de que no prosperara la enmienda, de la moción original. Para su turno de intervención tiene la palabra, señor. Buenos días, señores concejales, señor alcalde y público que asiste a este pleno. Antes de empezar, me gustaría rendir homenaje a los miembros de la carrera judicial que, aguantando aforamientos, presiones, traslados y destituciones, están haciendo mucho para que los culpables de corrupción... Señor, perdóneme, que es que he olvidado ofrecerle el turno de palabra al señor Caballero. Adelante, pues. Sí. Disculpa, señor Caballero. ¿Pero vas a intervenir? Y las instituciones están haciendo mucho para que los culpables de corrupción y delitos de guante blanco sean juzgados. También nuestro reconocimiento a los miembros del estamento judicial que iniciaron el camino de la justicia universal, con la que se podía enjuiciar a genocidas, traficantes de drogas y criminales de guerra. Y mayor reconocimiento, si cabe, para los jueces que se están rebelando contra la ley de punto final de esa justicia universal, aprobado por el Partido Popular. En el pleno de junio, UPyD presentó una propuesta sobre aforamientos, que para nosotros era insuficiente, pero iniciaba un camino para el debate sobre igualdad judicial. El Partido Popular en el pleno de junio impidió que ese debate se produjera. La razón no fue porque lo que presentó UPyD fuera muy diferente a lo que finalmente saldrá la ley. El motivo real fue impedir el debate sobre si la familia del jefe de Estado debía estar aforado o, por el contrario, debía tener el mismo tratamiento judicial que el resto de los ciudadanos. La mayoría absoluta del Partido Popular impuso la mordaza al resto de partidos en este pleno. Ya conocíamos el método de las contramociones mutilantes, ampliamente utilizado por el equipo de gobierno, pero en el pleno de junio el Partido Popular se superó a sí mismo. Pasó del método de contramociones mutilantes al de mordaza de mayoría absoluta. Habiendo analizado de dónde parte este debate diferido, les decimos que lo que propone el Partido Popular no dice nada, porque el Consejo del Poder Judicial no habla de números, solo se pronuncia sobre el aforamiento debe ser solo cuando se ostenta el cargo,
entrando además en contradicción cuando aconseja el aforamiento del ex-rey. Por ello, nuestra intervención se sustentará en la propuesta de UPyD de junio. Nos parece perder el tiempo hablar de la propuesta del Partido Popular. Soslayando el retraso en el debate y entrando en el asunto de los aforados, primeramente diré que el principal hándicap para alcanzar la igualdad ante la justicia no es el aforamiento. El principal problema son las diferencias de clase. Solo esas diferencias de clase explican que el señor Blesa esté en la calle, mientras trabajadores que ejercen el derecho de huelga tengan sentencias de 8 años de cárcel. La diferencia de clase está también en los tribunales, que aceptan que los bancos echen a la calle a familias sin obligar a esos mismos bancos a buscar soluciones más humanas. Y finalmente, la diferencia de clases se muestra en que si eres pobre no puedes litigar, porque no puedes pagar las tasas judiciales que ha impuesto el Partido Popular. Una vez dicho esto, que el principal aforamiento no es el de aforamiento por cargo, que el principal aforamiento es el de clase social, entramos en la moción que presentó UPyD destinada a disminuir el número de aforados por cargo. Y antes de nada, conviene puntualizar qué es el aforamiento, cuál es el número de aforados y de dónde proviene su aforamiento. El aforamiento es una figura jurídica que separa a determinadas personas del camino normal de los procesos judiciales, derivando su causa a un tribunal superior. En España, y según datos del señor Gallardón, puede haber más de 200.000 aforados, que van desde la familia real, gobierno, parlamentos nacionales, gobierno y parlamentos de comunidades autónomas, jueces, fiscales, policías e incluso militares. Siempre que se piensa en aforados, el foco se vuelve hacia los políticos, que ejercen cargos de responsabilidad. Pero eso es una de tantas mentiras con las que convivimos cada día. De los 200.000 aforados, solo 2.000 son cargos políticos, de los cuales únicamente 1.874 fueron elegidos en las urnas, 616 diputados y senadores, más 1.268 parlamentarios autonómicos, a los que habría que añadir un total de 200 miembros de gobierno central y autonómicos que no son parlamentarios. Tenemos cuidado cuando utilizamos los datos. La cifra redonda de los 10.000 está nutrida fundamentalmente por los miembros de la carrera judicial. Para completar la cifra hay que fijarse en los miembros de los cuerpos de seguridad nacional y autonómica, que junto a los miembros del Ejército harían un número total de 200.000 aforados en España. Hecha la explicación de qué es el aforamiento, cuántos aforados hay y su distribución, decirles que para Izquierda Unida la lucha por la eliminación de cualquier privilegio judicial, de clase o de cualquier tipo es una de nuestras señas de identidad. Entrando en la discriminación jurídica, la moción que presentó UPyD se basa en una proposición transaccional de Izquierda Unida a la que se sumó UPyD y que se votó en el Pleno del Congreso de los Diputados en el mes de junio de 2013. Igualmente, en octubre, en el Parlamento de la Comunidad de Madrid, Izquierda Unida votó a favor de la propuesta de reducción de aforados en el ámbito de la comunidad autonómica. Dicho lo anterior, que muestra claramente cómo va a ser el sentido de voto hacia la propuesta de UPyD, queremos añadir que nosotros diferenciamos entre aforamiento del ámbito político y aforamiento del ámbito privado. En Izquierda Unida basamos esa diferenciación en que la actividad de debate político no puede ser mediatizada por injerencias judiciales, pero la actividad privada debe tener el mismo marco jurídico para todos. Con lo anterior mostramos claro nuestra posición a favor de la racionalización de la figura del aforamiento. Y lo hecho en las últimas semanas por el Partido Popular no va en esa dirección. El Partido Popular ha aprobado que las hijas, la mujer y los padres de Felipe de Borbón sean aforados. Nosotros somos claramente republicanos, pero independientemente de la idea sobre la forma de jefatura del Estado que cada uno tengamos, ninguno de nosotros debe aceptar un nuevo plus de diferenciación clasista que nos ha impuesto el Partido Popular. No hay ninguna justificación para que el desempeño de un cargo político suponga prebendas cuando no se ejerce, y mucho menos justificable es que el desempeño de un cargo suponga un aprovechamiento por parte de la familia. Yo pienso que todos los grupos estamos de acuerdo en la disminución de aforados. Dudo que también pensemos igual en si la vida privada de todos los españoles tiene que tener el mismo camino judicial o no. Ayer, 14 de julio, se celebró en toda Francia el 225 aniversario de la toma de la cárcel de la Bastilla por el Tercer Estado y las clases populares. Una de las cosas
que nos trajo esa revolución fue que todos los ciudadanos deben ser iguales ante la ley. Con lo que hoy nos presenta el Partido Popular, que son infinitas vaguedades para esconder el aforamiento de la familia real. Se pretende borrar 225 años de avances en igualdad, para regresar a una época donde los derechos de cada uno al nacer los decidían los espermatozoides. Para terminar, vamos a votar a favor de la propuesta de UPD y votaremos en contra de la propuesta del Partido Popular, porque la primera había sentido de la igualdad y la del PP solo pretende ahondar en la diferenciación cromosomática. Gracias, señor Gil. Por parte de UPyD, señor Arranz. Gracias, señor alcalde. Miren, lo que traemos hoy a este pleno no es ni más ni menos que una propuesta que garantice el principio de igualdad entre todos los españoles ante la ley y evitar todo tipo de privilegios, además de conseguir la transparencia institucional que, por cierto, nos están pidiendo nuestros vecinos, señores del Partido Popular. Nosotros lo que proponemos con esta moción, desde Unión Progreso y Democracia, es la supresión de los aforados existentes en España. Es muy simple, no es más que eso. Y por este motivo pedimos instar al Gobierno de España y al Gobierno de la Comunidad de Madrid a impulsar reformas legales que sean necesarias para cuanto antes no quede ni un solo aforado en España. Aforado cero. Nadie. Y este, por tanto, es el objetivo de nuestra moción, no es otro, no tiene mayor complicación. Una moción, por cierto, que fue presentada y defendida en términos similares hace aproximadamente un año, lo ha dicho el compañero de Izquierda Unida, aproximadamente hace un año en el Congreso de Diputados, en el que su grupo, el Grupo del Partido Popular y el Grupo del Partido Socialista, votaron en contra, y recientemente, sobre el mes de octubre, en la Asamblea de Madrid, también fue debatida y fue rechazada exclusivamente por el Grupo del Partido Popular. Y en esta ocasión la traemos aquí, la traemos a este pleno, porque nos parece un tema relevante, nos parece que es un tema a tratar, puesto que lo que pedimos de Unión Progreso y Democracia no es ni más ni menos que la igualdad ciudadana y la regeneración democrática. Es lo único que se pide en esta moción. Son dos elementos centrales, como ya saben ustedes, de nuestras políticas. Miren, el aforamiento, y no me voy a extender en términos técnicos, pero hay que matizar. El aforamiento es absolutamente distinto de la inviolabilidad y de la inmunidad, que no son objeto, en este caso, de esta moción. El aforamiento originalmente se explicó como una garantía para hacer efectiva la separación de poderes y evitar, en su caso, que los jueces actuaran contra el Poder Ejecutivo o Legislativo, por lo que, y coincidirán conmigo, en el Partido Popular, hoy en día carece de sentido mantener esta figura en democracias modernas como la de España, puesto que está asentado el principio de separación de poderes y la independencia judicial, convirtiéndose, por tanto, si mantenemos esta figura del aforado, en un privilegio. Esto es lo que es la figura de aforado, un privilegio. Y además, este privilegio en muchas ocasiones incentiva la corrupción. Es lo que hace esta figura de aforamiento, porque facilita la impunidad de quien es corrupto y además aforado. Es el único sentido que tiene en estos momentos el ser aforado. Miren, la situación que tenemos en la actualidad en España es que hay unos 10.000 aforados, unas 10.000 personas aforadas, 10.000 personas que gozan de privilegio que rompe el principio de igualdad con el resto de españoles, 10.000 personas que tienen una diferenciación con el resto de los españoles, 10.000 personas que tienen una distinción a efectos jurídicos con respecto al resto de los españoles. Y es con lo que desde Unión Progreso y Democracia queremos acabar. Es así de simple. No tiene más explicación esta moción, no tiene más historia. Mire, en la actualidad los aforados les juzgan los tribunales supremos o los tribunales superiores, que como ya denunciamos Unión Progreso y Democracia en este pleno, con los votos en contra del Partido Popular, son tribunales más politizados que los tribunales ordinarios, digámoslo así, por la forma que se nombran a sus miembros. Y esta diferenciación nos parece absolutamente inaceptable a día de hoy en España. Y esta diferenciación nos parece inaceptable a nosotros y también les parece inaceptable a las diferentes asociaciones judiciales, por cierto, que así se han manifestado en sus diferentes informes.
También hay que recordar, como decía en la introducción, en la exposición de la moción, que el aforamiento retrasa los procesos judiciales y provoca disfunciones y, lo que es peor, y esto sí que es grave, señores del Partido Popular, lo que es peor, provoca una sensación creciente entre nuestros vecinos y los ciudadanos de que la justicia no es igual para todos. Esta es la sensación que está provocando en la ciudadanía, que la justicia no es igual para todos cuando nos empeñamos, o se empeñan en mantener esta figura. Pues da esa sensación, como ocurre, por ejemplo, en los casos de los ERES en Andalucía, a la hora de enjuiciar a los responsables, o cuando, por ejemplo, la señora Esperanza Aguirre, bueno, pues tiene el privilegio de declarar por escrito desde su despacho y contestar por escrito desde su despacho a las preguntas del juez sin tener que desplazarse hasta los juzgados como hacemos el resto de españoles. Y como este ejemplo, le podría poner unos cuantos más, señores del Partido Popular. Por eso la gente, por eso los ciudadanos, bueno, expresan que la justicia no es igual para todos. Mire, a día de hoy en España son aforados, esto es importante también destacarlo. Son aforados diputados nacionales, senadores, miembros del Gobierno, parlamentarios autonómicos, los presidentes autonómicos, los miembros de los gobiernos regionales, los vocales del Poder Judicial, los magistrados del Tribunal Supremo, los magistrados de la Audiencia Nacional, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el defensor del pueblo, el adjunto del defensor del pueblo y un largo etcétera hasta llegar a 10.000 personas aforadas. Pero lo cierto es que las cifras, normalmente, si no se comparan con otras, pues tampoco vemos su relevancia. Y nos tenemos que fijar en esta ocasión en los países de nuestro entorno, los países con democracias consolidadas en Europa y fuera de ella. Y nos encontramos con que Portugal, como decía en mi introducción, solamente tiene un aforado, una sola persona aforada. Italia tiene una sola persona aforada. Francia tiene 14 aforados. Alemania tiene 0 aforados. Reino Unido tiene 0 aforados, señor del Partido Popular, y por salir de Europa, Estados Unidos tiene 0 aforados. Mientras que en España tenemos 10.000 aforados, y todo hay que decirlo. Por cierto, la mayoría de estos aforados, la mayoría de ellos, al calor de las autonomías, al calor del desarrollo de las diferentes comunidades autónomas. Por lo tanto, en Unión Progreso y Democracia lo que queremos es acabar con esto. Es muy sencillo, lo estamos explicando de forma muy clara. Eso sí, manteniendo de momento a los 600 aforados que reconoce la Constitución, porque entendemos que no es un proceso rápido el poder eliminar estos 600 aforados, pero también con el compromiso de elaborar una hoja de ruta que impulse las reformas necesarias para dejar a cero, y digo bien, a cero, la cifra de aforados en España. Y de esta forma, posiblemente, señores del Partido Popular, dejaremos de tener el récord mundial de personas privilegiadas en un país, como es España. Pero bien, a la espera de estas reformas, que se pueden dilatar en el tiempo, como decía, el reformar la Constitución para eliminar estos aforados, hay mecanismos a corto plazo que se pueden eliminar, en los que se podría eliminar unos 9.000 aforados en España. Simplemente con que el actual Gobierno, el Gobierno de Mariano Rajoy, tenga intención de hacerlo, y creemos que desde Unión Progreso y Democracia en este Pleno tenemos la oportunidad de empezar a modificar esta realidad y poner un granito de arena en este asunto. Muchas gracias. Gracias, señor Arranz. Por el Partido Socialista, señor Sánchez. Gracias, señor alcalde. El posicionamiento del Grupo Municipal Socialista ante este debate que se nos trae hoy al Pleno, debate de política nacional, para que se está además tratando en las reformas que se están estudiando en las Cortes Generales, va a ser a favor de la enmienda presentada por el Grupo Popular, y también hubiera sido a favor, tanto en el pleno anterior, si se hubiera debatido, como en este, de la moción de Unión Progreso y Democracia, sabiendo que tienen diferencias sustanciales una y otra. Pero nosotros, obviamente, no somos un órgano legislador, sino que estamos haciendo simplemente un pronunciamiento político sobre un aspecto que se nos trae aquí y que corresponde al Parlamento Nacional debatir y, en su caso, decidir. Y en ese posicionamiento, pues sí, estamos de acuerdo en que hay que, como plantea nuestro partido, lógicamente, hay que revisar la figura del aforamiento y ponerla en el momento actual con las limitaciones que se planteen. Porque es verdad que este debate, que ha surgido en los últimos 2 años aproximadamente,
La Constitución ya tiene 36 años de vigencia. Es un debate que ha salido actualmente, igual que otros debates sobre los aspectos de la estructura del Estado y de reformas que son necesarias. Pero es verdad que hasta ahora no se planteaba esta necesidad. Yo creo que hay una parte interesada lo digo como crítica general, en confundir a los ciudadanos. Porque yo sí que creo que, y ahí están las hemerotecas, que hay políticos juzgados, condenados y políticos que han cumplido condena a pesar de estar aforados. Es decir, yo creo que hay un debate interesado en plantear que el aforamiento fomenta la corrupción o impide que sea investigada o juzgada. Yo creo que eso no es verdad. Yo creo que lo que hay hay otros aspectos que serían importantes para reforzar la lucha contra la corrupción, que es, por ejemplo, dar más medios a la agencia tributaria, a las fiscalías, a la policía, la modernización de la justicia. Eso yo creo que ayudaría más a la lucha contra la corrupción que el aforamiento, porque al final el aforamiento es simplemente que ante la norma general de a dónde tiene que ser juzgado, en qué sitio tiene que ser juzgado cualquier ciudadano, se plantea una diferenciación funcional, que es otro juzgado, pero eso no tiene nada que ver con la inmunidad. Aún así, ya digo que estamos de acuerdo y que es necesario revisar esta figura introduciendo los cambios razonables, y en eso está el Parlamento Nacional. Ahora, desde nuestro punto de vista también, desde del punto de vista del Partido Socialista, lo comentaba el compañero de Izquierda Unida, el señor Gil, donde de verdad nosotros entendemos que hay una diferenciación en el día a día para la gente, no es en si se está aforado o no se está aforado, ya lo he explicado antes. El artículo 9.2 de la Constitución española plantea que los poderes públicos tienen que, como misión, remover los obstáculos que impiden la libertad y la igualdad material de los ciudadanos. Y nosotros entendemos que medidas como, por ejemplo, la ley de tasas, que se ha aprobado en esta legislatura por el Gobierno del Partido Popular, sí que ahonda más en esa diferenciación entre unos ciudadanos y otros, porque introduce el elemento monetario, el elemento de pagar una cantidad para litigar cuando eso es algo que mucha gente no se puede permitir. Entonces, ese sí que entendemos que es el problema del día a día, de los ciudadanos que van aquí, a la calle Joaquín Rodrigo, a los juzgados. No digo que no haya que hacer lo otro, repito, hay que hacerlo y lo apoyamos, sino que entendemos que la justicia en España tiene fundamentalmente ese problema, que es verdad que es de esta legislatura, y otro que llevamos arrastrando muchas, que es la lentitud de la justicia, y que tenemos una administración, igual que tenemos una agencia tributaria que funciona bastante bien y que nos sabe lo que tenemos en cada banco y lo que hacemos cada español, tenemos una administración de justicia que lo hemos vivido en los últimos años, que hay un condenado que tiene una condena pendiente en un juzgado de España y en otro juzgado no lo saben. Es decir, eso no se puede permitir a las alturas. Aunque se han intentado introducir mejoras, no se termina de afrontar la modernización necesaria. Y eso es lo que nosotros entendemos que son los problemas de verdad de los ciudadanos, porque son donde lo sufren diariamente. Así que ya digo que vamos a votar a favor de la enmienda y, en su caso, de la moción presentada por UPyD. Gracias. Gracias, señor Sánchez. Señor Cubión. Gracias, señor alcalde. Pues debo decir que, excepto en una cuestión de forma del planteamiento que ha hecho el portavoz en esta ocasión del Grupo Socialista, estoy absolutamente de acuerdo, absoluta y literalmente de acuerdo, porque además ha hecho un planteamiento perfectamente razonable y razonado. Solo decía una cuestión formal. Lo que me chirría es que ese planteamiento tan razonable diga que también estaría a favor, literalmente, de la moción de UPyD que dice que se supriman todos como la gran panacea y que se modifique la Constitución. Precisamente cuando estábamos aquí hace un mes, 3 semanas, en el pleno del pasado mes de junio, planteábamos entonces, señores de Izquierda Unida, no era eliminar ningún debate, sino que además dijimos, y se recoge en el acta, que esta moción no impedía que el grupo de UPyD pudiera presentar otra. Y dicho sea de paso, cuando ellos mismos no se quejan, pues es curioso que se queje usted.
Pero, en fin, lo que planteábamos entonces era que había un texto preliminar del Consejo General del Poder Judicial que estaba en fase de enmiendas por los propios magistrados, jueces y magistrados para ese texto, y que parecía razonable esperar a que estuviera el informe del Consejo General del Poder Judicial y posponer el debate, no suprimirlo, no cercenar, no mayorías que impiden, ni mordazas, ni estas cosas que tanto le gusta a Izquierda Unida a veces. Se trataba de decir, vamos a debatirlo con más contenido. Y ciertamente el contenido es parco, pero por lo menos tenemos un punto de partida que no sean solo planteamientos políticos. Que dicho sea de paso, es cierto que en el Congreso lo que hubo en junio, en el Congreso de los Diputados, fue una interpelación de Izquierda Plural, respecto al hilo de la cual UPyD presentó una moción. Pero el propio portavoz entonces de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, seguro que todos ustedes se han leído el acta de la sesión, dijo que quería dejar claro su rechazo al discurso de antipolítica que destila la moción de UPyD. Es decir, que el problema que estamos teniendo aquí, bueno, y esto lo decía Izquierda Unida, lo dijo por supuesto el Grupo Popular, lo dijo José Ignacio Sánchez Amor por el Grupo Socialista, que el problema no es lo que plantea UPyD, sino cómo lo hace. Que el aforamiento es una garantía de eficacia de la función representativa, pero tiene que modularse, lógicamente. O lo dijo incluso por el grupo de CiU, el señor Guillaumes, dijo que no se puede hacer, como hace UPyD, dar soluciones facilonas a situaciones extraordinariamente complejas y complicadas. El problema que tenemos aquí es, primero, es una cuestión del máximo rigor legal y de orden constitucional. Y UPyD nos tiene acostumbrados, en su baile de propuestas que tan pronto pueden ser de extrema derecha, con un discurso fascistoide, como de extrema izquierda, como antisistema, porque a lo mejor ahora también quieren coger los votos del PSOE, del PP, de la Falange y de Podemos. Bueno, también los de Izquierda Unida seguramente. Y con esos discursos nos hacen unos planteamientos que no son solo facilones, sino que es que son antisistema. Es que no se puede estar trasladando a la opinión pública, no se puede estar trasladando a los vecinos que el aforamiento es un privilegio que facilita la impunidad. Es falso, mienten. Ahora, es un instituto que seguramente en su desarrollo ha sido, déjenme decirlo así, desaforado, seguramente. La Constitución, fruto de un consenso, y además hay que diferenciar distintas partes. La Constitución, ¿qué establece? Pues como decíamos antes, pues establece poco más de 630 aforados, que son los miembros del Congreso, del Senado y del Gobierno. Artículos 71 y 102 de la Constitución. Para modificar esto el Gobierno no puede. Tiene que irse a una modificación de la Constitución. Ya sé que él no ha querido ser muy técnico, procuraré pasar solo por encima, que el artículo 167 establece cómo, con mayorías de 3/5 de ambas cámaras, si no se alcanzan, comisión paritaria. Entonces, si ya una vez con comisión paritaria, si no se alcanza 2/3 del Congreso y mayoría simple en el Senado, si un 10% de cualquiera de las cámaras lo pide con referéndum. Estamos hablando de cosas que hay que hacerlas serias y, por tanto, no puede decir, vamos a modificar para que no quede nadie. No, tomemos un referente objetivo. Y el análisis objetivo es que hay que analizar tres cosas, como así dice el Consejo General del Poder Judicial. Hay que analizar las personas, hay que analizar las materias por las que están aforados y hay que analizar el tiempo durante el cual están aforados. Y las recomendaciones que hace el Consejo General del Poder Judicial son claras. Recomienda la reducción, recomienda la limitación del aforamiento al tiempo en el que se ejerce el cargo y recomienda también la limitación del aforamiento a la materia respecto de la que se está ejerciendo el cargo. Pues es clara, es una línea de trabajo clara. Además, el Gobierno de la Nación, lógicamente, no es competente para modificar lo que dicen los estatutos de autonomía de las distintas comunidades autónomas. En el caso de la nuestra, como buen seguro han revisado los proponentes, el artículo 11 y el artículo 25, estableciendo los aforamientos tanto de los diputados de la Asamblea como del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Pues bien, todo ello seguro tiene que ser objeto de revisión. Y efectivamente, cuando se trasladan estas posiciones de esta forma tan ligera, se genera una cierta inquietud. Pero, y voy a decir, por lo menos más objetivos serán algunos datos. Las valoraciones ya sabemos que discrepamos, pero más objetivos serán algunos datos que ha dado el portavoz de Izquierda Unida. El portavoz en este caso, el portavoz adjunto.
Pues es que efectivamente cargos electos son poco más de 1.800. ¿Y dónde está el gran grueso de aforados? En jueces, magistrados y fiscales. Y miren, les confieso abiertamente, no tengo una posición definida acerca de si tienen que estar o no aforados los jueces y los fiscales. Yo prefiero vincularlo a un análisis jurídico que hace el propio Consejo General del Poder Judicial, que el motivo está en que los jueces no sean juzgados por sus propios compañeros de mesa, que pueden tener algunas rivalidades en algunos casos, sino que vayan a tribunales superiores. Y eso es el 80% de los aforados, el 80%. Por tanto, aunque las cifras quedan muy bonito decirlas, 10.000, pues no, son 1.800. Y seguramente hay que reducir. Y como decía antes, tenemos 630 que son los aforados que establece la Constitución. Pues bien, el margen de trabajo está entre esos 630 y los 1.874 cargos electos, que son los que le preocupa a la gente, son los que a la persona que va a votar quiere saber el alcance de las responsabilidades de los políticos que está eligiendo y hasta dónde llegan y dónde se les exige. Y ahora queda un aspecto adicional. Decía antes, además de que el alcance solo por el tiempo en el que sean elegidos, solo por la materia que afecta a su elección y además una posible limitación del número de personas. Pues bien, es radicalmente falso que facilite la impunidad. Al contrario, al ir a un Tribunal Superior de Justicia, máximo órgano judicial en una comunidad autónoma, o ir al Tribunal Supremo, máximo órgano judicial en el conjunto de España, nos encontramos que las personas aforadas no tienen derecho a una doble instancia, que es una garantía que tenemos todos los españoles. Es decir, no es un privilegio, como se ha dicho en algún momento, que decían que rompe la igualdad con distintos efectos jurídicos. Falso. Los delitos son los mismos. Son distintos efectos procesales. Es decir, si un político aforado, debo recordar que ninguno de los que estamos aquí lo somos, si un político aforado comete un delito, el delito es el mismo, lo cometa quien lo cometa, solo que va a un tribunal diferente. ¿Y esto puede ser objeto de revisión? Sí. Y por tanto, en nuestra enmienda a la totalidad en la moción, ¿qué decimos? Nos remitimos a lo que insta el Consejo General del Poder Judicial, que insta a revisar los tiempos, a revisar las materias y a revisar el número de personas también. Y fíjense ustedes, no sobre los 10.000, sino seguramente sobre los 1.874 cargos electos o con responsabilidades derivadas de nombramientos directamente políticos. A partir de ahí, me parece de una ligereza decir que es que se sospecha que el Tribunal Supremo es un órgano político. Vamos, eso se queda a la izquierda de Podemos. Eso se queda fuera del sistema de los antisistema. Eso es ese discurso facilón que daña sistemáticamente a las instituciones democráticas que, permítanme decir, sin desviarme mucho, son las que han dado a España el mayor periodo de prosperidad que ha tenido jamás en la historia, con la democracia actual. Por supuesto con sus defectos, por supuesto con defectos que hay que ir mejorando, y termino diciendo que efectivamente la solución para pulir los problemas de algunos casos de igualdad entre tribunales o descoordinación entre tribunales es la modernización de la justicia y disponer de unas bases de datos, disponen ya, pero que sean, y se está avanzando en ese sentido, y se viene avanzando en los últimos años con los distintos gobiernos, pues es tener una justicia moderna con datos absolutamente en red y que permitan ser más eficaces. Y se aplicará, porque fíjense, en la aplicación de las penas que hacen al final todos los tribunales y audiencias juzgados de lo penal, aplicar la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Fíjense, estamos diciendo mismos delitos y misma jurisprudencia. Por tanto, no desvirtuemos y, eso sí, agilicemos y modernicemos una institución que tiene un sentido constitucional y un desarrollo después no inconstitucional, pero ajeno al propio mandato constitucional. Gracias, señor Cubián. Para el turno de réplica, señor Gil. Buenos días de nuevo. Siento decirlo, pero por una vez estoy en algo de acuerdo con el señor Cubián.
hay una marea antipolítica y hay una marea, sobre todo, antipolítica institucional, porque políticos somos todos, estemos en las instituciones o estemos en casa viendo la televisión. Estoy además de acuerdo que un pleno municipal es el sitio menos indicado para hacer antipolítica, y eso desde Izquierda Unida lo hemos dicho pues unas cuantas veces en este pleno, refiriéndonos a cualquier grupo político en el que pensáramos que lo que estaba haciendo era ideología azul cercana. No, digamos, en eso estamos totalmente de acuerdo. El que se ponga el foco en los políticos institucionales en el tema del aforamiento es mentira y absolutamente injusto. Si de las 200.000 personas que tienen un camino judicial diferente al que normalmente tienen el resto de los ciudadanos van a tener la culpa 1.800 personas, pues creo que nos equivocamos. Nuestra propuesta, la propuesta de Izquierda Unida con respecto al aforamiento, por si, digamos, quedara alguna duda, se basa en que el aforamiento de entrada tiene que ser para el ámbito político, es decir, que nadie, por decir cualquier cosa en las Cortes o por una actividad política determinada, pueda tener algún atisbo de temor de que se le va a coartar judicialmente. En la vida privada, pues en la vida privada el mismo camino para todos. Si alguien entra en el Corte Inglés y se lleva una cadena de música, sea diputado o sea lo que sea. Pero es que entra en contradicción lo que está exponiendo el Partido Popular. Está remitiendo al Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial dice que el aforamiento debe ir unido a un cargo determinado y además a un periodo de tiempo determinado. Que yo sepa, el señor Juan Carlos de Borbón no es rey ya, su familia mucho menos, y propone su aforamiento. Eso ya es un tema ideológico, ahí ya no podemos entrar. Y por eso no podemos votar a favor de la propuesta del Partido Popular. En la propuesta de UPD no lo mencionaba, pues bueno, pero en la propuesta del Partido Popular va implícito eso. Y eso es un tema con el que nosotros no podemos transigir. Para nosotros, el ex-rey es una persona normal que su camino judicial tiene que ser igual al mío, no diferente. Otra cosa es cuando estaba ejerciendo de jefe de Estado, que tendría sus prerrogativas porque además son constitucionales. Pero después, de ninguna manera. Y por eso vamos a votar en contra de la propuesta del Partido Popular. Gracias, señor Gil. Señor Arranz. Gracias, señor alcalde. Bien, lo cierto es que tampoco quería entrar a valorar ciertas afirmaciones del señor Cubián, pero sí que quería matizar una de las tantas que ha dicho. Yo no lo quería mencionar, sinceramente, en este pleno, pero como lo ha mencionado usted, señor Cubián, pues voy a explicar realmente lo que pasó. Efectivamente, sí, ustedes nos vetaron el poder presentar esta moción en el anterior pleno, y le voy a explicar por qué. Porque ustedes en la Junta de Portavoces, señor Cubián, no me comunicó en ningún momento que iban a dejar o que iban a retirar esta moción para dejarla encima de la mesa. No lo hizo. Si hubiese tenido buena voluntad y si no hubiese tenido la voluntad de no debatir esta moción, me lo hubiese comunicado a la Junta de Portavoces. Entiendo que me lo hubiese comunicado a la Junta de Portavoces, a no ser que les pilló, no sé, le debió pillar, porque en la Junta, cuando se celebró la Junta de Portavoces, ya sabían ustedes que se iba a tratar en el Congreso de los Diputados. Dejando esto a un lado, que poco aporta a este debate. Bien. Pues yo la verdad es que en todas las piruetas dialécticas que ha hecho usted, señor Cubián, pues sinceramente no ha aportado nada nuevo ni realmente. O sea, yo creo que no se ha centrado en lo que propone Unión Progreso Democracia en esta moción, que es la igualdad de todos los españoles. Usted sigue insistiendo que no tenemos que ser iguales ante la ley todos los españoles. Esto es lo que subyace de su discurso. O sea, simplemente sigue insistiendo en que tiene que haber diferenciación entre ciudadanos a la hora de presentarse ante la justicia. Es lo que nos ha venido a decir. ¿Importancia de los aforados? Pues hombre, sí. La gente
el ciudadano, los españoles, sí que perciben que hay una cierta diferenciación. Lo deben percibir cuando el 85%, según el CIS, el 85% de españoles quieren que se acabe con todo tipo de aforamiento. Tiene que ser una cuestión importante, debe ser una cuestión importante para los españoles. De verdad, mire que nosotros le hemos dejado muy clarito en nuestra moción. En nuestra moción lo único que pide es que se elimine los casos de aforamiento para garantizar la igualdad de todos los españoles. Usted se ha liado ahí a hacer unas piruetas dialécticas que no entendemos demasiado. Pero entiendo también que está tarde, pero esta moción o esta enmienda a nuestra moción que nos traen, con 2 puntos, entiendo que quiere hacer un guiño, quiere hacer un gesto de inicio o de compromiso o de intención de poder modificar las cosas. Por lo tanto, si le parece y lo acepta, yo le quería proponer una transaccional a su enmienda a la totalidad y añadir un punto más al punto primero y punto segundo. No sé si le parecerá bien o no le parecerá bien, señor Cubián, la podemos añadir. Si quiere, le puedo leer la proposición que le hago, si está dispuesto a escucharla o a incorporarla o a no incorporarla. No sé. Yo les propongo una transaccional a la enmienda, a la totalidad. A ver, léala usted. La leo. Bien. Pues mire, yo le propongo añadir un tercer punto en estos 2 primeros que nos presenta en esta enmienda a la totalidad, que quedaría relatada de la siguiente forma. En el plazo máximo de 6 meses, el Pleno Ayuntamiento de Alcobendas insta al Gobierno regional a impulsar todas las reformas legales necesarias a fin de suprimir, en el ámbito de sus competencias, todos y cada uno de los supuestos de aforamiento que han proliferado en las distintas leyes. Esto no tiene nada que ver con los aforados por la Constitución. Esto se puede hacer simple y llanamente desde la propia Asamblea de Madrid y yo creo que sería un gesto importante, sería un mensaje importante a los vecinos de Alcobendas de compromiso para eliminar de una vez por todas los aforados, al menos en nuestra comunidad. Ahí le dejo nuestra propuesta, señor Cubián, se la vuelvo a leer. En el plazo máximo de 6 meses, el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas insta al Gobierno regional a impulsar todas las reformas legales necesarias a fin de suprimir, en el ámbito de sus competencias, todas y cada uno de los supuestos aforamientos que ha proliferado en las distintas leyes. Yo creo que es un gesto importante que podemos hacer hacia los vecinos de Alcobendas para trasladarles que efectivamente este pleno está en concordancia con el 85% de españoles que quieren acabar con los casos de aforamiento. Por lo tanto, ahí le dejo la propuesta y usted me dirá. Gracias. De acuerdo, gracias, señor Arranz. Señor Sánchez. Gracias, señor alcalde. Nosotros, ante posicionamientos generales de política general, pues hacemos planteamientos generales. Contesto así a lo que planteaba el señor Cubián, que decía que no entendía por qué votábamos a favor de las dos, que eran sustancialmente diferentes, algo que ya dije yo en la primera intervención. Nosotros no somos el Parlamento, no tenemos competencias legislativas. Si nosotros estuviéramos aquí planteando cómo habría que hacer esto, ya habríamos traído nuestra propia propuesta o en los diferentes trámites habríamos planteado las correspondientes enmiendas. Ante el planteamiento general de que hay que revisar los aforamientos, pues nosotros decimos, sí, es verdad, ni estamos completamente de acuerdo con la posición del Partido Popular ni con la de UPyD. Ya será nuestro grupo parlamentario en el Congreso el que plantee su posicionamiento concreto. Ahora, yo creo que tenemos que evitar convertir esto, como pasa con otros temas, en una subasta de aforados, a ver quién quita más. Es decir, yo creo que se trata de hacer un planteamiento con criterios generales y que sean los estrictamente necesarios en base a nuestra Constitución y a la realidad que vivimos hoy. Y en eso estamos de acuerdo. Así que, repito, estamos de acuerdo en revisar esta figura y, por tanto, en cualquiera de las ya 3 variantes de debate que están sobre la mesa, la enmienda del PP, la enmienda de UPyD y la transaccional de UPyD, estamos de acuerdo. Ahora ya lo que planteen ustedes. Y como reflexión general, si a mí me pregunta un cargo público que tiene un problema con la justicia y aforado, un cargo público aforado, personalmente le aconsejaría que renunciara al aforamiento. Es decir, si alguien me plantea las supuestas ventajas concretas, y si pudiera renunciar, y si hay una forma de renunciar, que es dimitir.
Es decir, si quiere que le vaya bien, mejor. Es decir, yo lo que le aconsejaría es que renunciara a su cargo con la trascendencia que tiene esa decisión, lógicamente, porque hay muchos casos, será inocente, lógicamente, los habrá culpables y los habrá inocentes, porque yo creo que no hay una ventaja judicial en ser juzgado con aforamiento. Es mi opinión concreta. Es decir, ¿por qué un político va a estar mejor tratado judicialmente por el Tribunal Superior de Justicia que por el juzgado de instrucción de su pueblo? ¿O por qué un diputado va a tener mejor trato? Digo, el que entienda que es así, que diga el porqué. Digo, yo que no lo veo. Es decir, ¿cuál es el porqué? Porque son amiguitos los magistrados. Es decir, es que eso es muy grave decir eso. Y yo además no estoy de acuerdo. Entonces, posicionamiento del Partido Socialista Obrero Español. Estamos de acuerdo con que se revise las figuras de los aforamientos y se limite a los casos que se entiendan estrictamente necesarios. Gracias. Gracias, señor Sánchez. Señor Cubián. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Es que lo que pasa es que el planteamiento que hace la moción originaria de UPyD es que es radical, que se modifique la Constitución y que se supriman todos. Por tanto, eso no es un proceso de revisión, no es un proceso de reflexión, no es un proceso de trabajo, sino es un proceso de saltitos. Ahora me pongo aquí, me hago una foto, ahora me voy allí, me hago otra foto y ya está. Y eso es demagogia pura y eso es generar inquietud a los vecinos. Miren, por lo menos entiendo, no se fustigue usted, señor portavoz de Izquierda Unida, señor Gil, no se fustigue usted por estar de acuerdo con quien le habla en este momento. No es tan grave, de verdad, no somos tan malos. Está clara por lo menos su posición. Ustedes discrepan por la figura del rey. Perfecto. A mí me parece de escaso rigor el argumento. A usted le parecerá de valor absoluto, pero en fin, queda claro el por qué discrepamos. Para mí es una cuestión meramente marginal y fíjese qué casualidad que en lo esencial estamos diciendo que un proceso de revisión, aunque luego el voto sea por estas condiciones distintas, en un proceso de revisión racional, razonable, de los aforamientos, de los 630 que marca la Constitución hasta los 1.874 cargos públicos que hay, pues estamos de acuerdo en cómo se tiene que hacer. Izquierda Unida, PSOE, Partido Popular. Fíjense qué diferencia. Es decir, no estamos en planteamientos ideológicos. Señora Arranz, no vamos a poner plazos. Porque ¿y qué pasa si no lo cumplen? ¿Les castigamos nosotros? Como muy bien le han dicho desde las filas socialistas. Nosotros no somos el Parlamento. Nosotros vamos a hacer, antes le he dicho mínimamente, supongo que usted ya lo conocía perfectamente, cómo es un proceso de reforma constitucional. Y vamos a dar 6 meses nosotros con el periodo ahora estival. Es de locos. Es no pensar en absoluto en lo que se está diciendo. Es decir, a ver si dejamos un prurito, que esto lo he dicho yo. Bueno, vamos a ser serios. Obviamente, cuando estábamos en la anterior Junta de Portavoces del Pleno de junio, no existía el informe del Consejo General del Poder Judicial, que estaba ya en elaboración, y, por tanto, el motivo de venir aquí con una referencia objetiva es esa. Si todas las discrepancias son que se incluya al rey abdicado o no, pues en fin. Y déjeme decirle para concluir, tanto que se les llena la boca con lo que UPyD ha dicho en el Congreso, pues mire, la proposición no de ley que presentó UPyD en el Congreso, lo que proponía respecto del aforamiento era que se revise. Qué casualidad lo que estamos diciendo nosotros ahora, aunque con un tono bastante más ordenado. Y proponía, a ver si sabe aguantar un poquito, que ya acabo. A ver si sabe aguantar un poquito. Y que se suprimieran la inviolabilidad, aguante un poquito que a lo mejor al final hasta se entera, se suprimieran la inviolabilidad, la inmunidad y el aforamiento proliferado en otras leyes. Y en ese último punto le digo, no, ese aforamiento que ustedes dicen que se suprima, lo que hay que hacer es revisarlo también. Y por eso votábamos en contra. Ve cómo al final tenía la solución a su pregunta. Es que hay que escuchar también, además de leer hay que escuchar. Y fíjese qué casualidad, se les ha olvidado decir que Rosa Díez lleva 27 años aforada. Bueno, vamos a pasar a la votación. Una cuestión, señor alcalde. No. Es que no me ha quedado claro si ha aceptado o no la transaccional. ¿Se ha agotado? No, se ha agotado.
Se ha votado el tiempo del debate. Que no me ha contestado la transaccional. Señora Ranz, no está usted en una uso de la pregunta, señor palabra. alcalde. No me quiere dejar. Es una pregunta. Es que no me ha quedado claro si la transaccional se admite o no se admite. Déjeme hablar también. Ahora se lo voy a decir. Vale, se lo ha dicho el señor. No lo ha dicho claramente. No acepta la transaccional. Ha dicho que no admitía plazos. Ha dicho que no admitía plazos. No, pero no ha dicho, bueno, no acepta la transaccional, señor Cubián. Señora Ranz, se lo contesto yo. No admitimos la transaccional que usted nos plantea. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es votar la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular y si prosperara, esa sería la que se aprobaría en este pleno, decayendo la presentada por el Grupo de UPyD. Olvidé decir al principio del pleno que tenemos la ausencia de doña Celia García, que si no estoy mal informado, está disfrutando de su periodo vacacional. Vamos a votar entonces la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular a la presentada por el Grupo de UPyD. Votos en contra de la enmienda presentada por el Grupo Popular. ¿Abstenciones a esta enmienda? ¿Votos a favor? Por lo tanto, si no me equivoco, son 25, serían 24 votos a favor. Ahora entiendo el sentido de la transaccional. Bueno, bien, el caso es que hemos concluido el punto relacionado con las mociones y pasamos al de ruegos y preguntas. ¿Hay algún ruego por parte de los grupos? No. Preguntas. Las preguntas registradas, si no estoy equivocado, por favor, vamos a mantener un cierto silencio. Las preguntas presentadas. Según el número de registro, la primera es presentada por el Grupo del Partido Socialista por el señor Sánchez Sanguino, referido a la consulta ciudadana. Sí, adelante, señor Sánchez. Gracias, señor alcalde. En septiembre de 2007, el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas aprobó la siguiente moción con los votos de los concejales del Partido Popular: que la Corporación del Ayuntamiento adopte el acuerdo de plenario de que ninguna vía ni espacio público de Alcobendas reciba como nombre, reseña ni identificación el de personas o símbolos que se vinculen con opciones políticas determinadas, no considerándose tales las personas que específicamente sean propias de Alcobendas y representen o hayan representado parte de su historia o cultura. La pregunta: ¿cuál es el motivo de que el Gobierno municipal haya contravenido el citado acuerdo plenario, proponiendo a los vecinos en una consulta ciudadana denominar Adolfo Suárez a la Plaza Mayor de nuestra ciudad? Gracias, señor Sánchez. Señor Cubián. Sí, mire, le voy a contestar en un triple aspecto. En un aspecto legal, en un aspecto de fondo y en un aspecto político. Respecto del aspecto legal, como usted bien sabe, la moción es un pronunciamiento expresivo de una voluntad política determinada. Es una voluntad política determinada, artículo 93.3 de nuestro Reglamento Orgánico del Pleno. Y estas voluntades políticas, cuando son solo voluntades políticas, se limitan a la legislatura establecida cada 4 años, porque las voluntades de la nueva corporación pueden ser las mismas o diferentes. Segundo, dentro de este aspecto legal, además, esa moción fue aprobada en un momento en el que el Ayuntamiento de Alcobendas no estaba sometido a la normativa de municipios de gran población que establece y se regula en el título 10 de la Ley de Bases de Régimen Local. Siendo así que entonces los nombres de los espacios públicos los daba el Pleno, los otorgaba el Pleno, los acordaba el Pleno, y actualmente es competencia del alcalde entre las competencias residuales que establece la ley, como decía antes, el título 10 de la Ley de Bases de Régimen Local. ¿Y qué dice además nuestra normativa respecto de las mociones de asuntos competencia de alcaldía, junta de gobierno o delegados, concejales delegados, en este caso respecto de alcaldía? Que tiene valor de simple recomendación. Por tanto, ni tiene valor imperativo legal, ni tiene valor temporal oportuno, porque es de otra legislativa y además es una simple manifestación de voluntad. Aclarados los aspectos legales que seguro usted ya conocía, en respecto de fondo, Adolfo Suárez, que fue objeto, además de una aprobación de una declaración institucional por unanimidad de este mismo plenario, se aprobó no por su vinculación o pertenencia a uno u otro partido político a lo largo de su vida, sino porque su figura histórica está muy por encima de
su posición en uno u otro partido. Es ni más ni menos que el artífice del proceso democrático en colaboración con otras fuerzas y lealtad de otras fuerzas políticas, pero fue el artífice, el impulsor de la genialidad de la ley de reforma política que acabó aquel famosamente llamado harakiri de las Cortes franquistas. Y como aspecto político, además, le diré que siendo competencia del alcalde y que bien podía haber adoptado el acuerdo, haber dictado un decreto otorgando el nombre de Adolfo Suárez a cualquier espacio público directamente, porque, como le he dicho, legalmente está en su competencia, ¿qué hizo este Gobierno? Someterlo a una consulta ciudadana. Esta prefirió que no se pusiera la Plaza Mayor de Adolfo Suárez y, por tanto, fíjense, se somete a la consulta ciudadana y el alcalde decide tomar en cuenta esa consulta ciudadana y no alterar nada. No sé si esto último es lo que a ustedes les chirría porque no lo hicieron en los años en que ustedes gobernaron. La siguiente pregunta, también presentada por el Grupo Socialista, tiene que ver con la operación de asfaltado. Sí, adelante. Gracias. Teniendo en cuenta los los problemas que han generado las últimas operaciones de asfalto al realizarse en el mes de septiembre, la pregunta es: ¿en qué fechas tiene previsto el Gobierno municipal realizar las próximas operaciones de asfalto en las vías públicas del municipio? Gracias, señor Cubián. Sí, como una aclaración preliminar, la última operación de asfalto se desarrolló en el mes de julio, si bien en el mes de septiembre se desarrollaron algunos trabajos que fueron mejoras ofertadas por las empresas a la terminación de los trabajos de asfaltado ya contratados y realizados. En la actual coyuntura económica, el Gobierno de Alcobendas ha decidido hacer una revisión total de los estados de las calzadas de todo Alcobendas y, en lugar de hacer unas operaciones de asfalto que atendían a las calles que estaban en peor estado, pero que al hacerse en los metros, en los cientos de metros que eran las calles, se reasfaltaba parte de firme que estaba mal y parte de firme que estaba bien, obviamente. Precisamente en la coyuntura económica actual se ha hecho un trabajo muchísimo más detallado y se ha decidido, en lugar de acometer una operación asfalto de 1 millón de euros, acometer una reparación y mantenimiento integral en toda la ciudad, en todos los distritos, que además es mucho más económica, que permite subsanar las deficiencias que tiene el asfalto y permite mantener estos recursos para otros fines. Por tanto, no se va a hacer en el presente año una operación asfalto como tal globalmente, esta es la decisión ya adoptada. Se tomará la actuación menos agresiva, que es de reparación general de baches, blandones, deficiencias, los blandones son las deficiencias de capacidad portante del firme, y también de sellado de grietas. La actuación ha comenzado ya el 2 de julio, esta actuación es mucho menos agresiva respecto de la incidencia en el tráfico. Baches y blandones se finalizarán en la última semana de agosto, en tanto que grietas se prolongará más tiempo y, además, también aprovechando que el tiempo, que las condiciones climatológicas sean favorables, pero se prolongará en el tiempo, además, como decimos, con una menor incidencia en el tráfico, menos agresivo con el tráfico. Gracias, señor Cubián. La siguiente, también presentada por el Grupo Socialista, se refiere a la ordenanza de convivencia. Adelante. Gracias, señor alcalde. Cumplidos 7 meses de vigencia de la ordenanza de convivencia del Ayuntamiento de Alcobendas, ¿cuántos expedientes sancionadores se han tramitado aplicando la prohibición del artículo 20.5 que tengan que ver con el ofrecimiento de servicios sexuales mediante la colocación de publicidad en el exterior de los vehículos? Gracias, señor Cubián. Sí, seguramente esta pregunta esté formulada, y discúlpenme si no es así, hago una valoración en positivo, esté formulada desde el error. Y digo desde el error porque nos preguntan por la prohibición del artículo 25. Esta es una conducta dentro de la ordenanza de convivencia, es una conducta cuya competencia sancionadora corresponde a medio ambiente, es decir, sean del contenido que sean, lo que el artículo 25 de la ordenanza tipifica es la colocación de publicidad en la parte exterior de los vehículos y esparcir o tirar propaganda. ¿Y a quién se sanciona? ¿A quién se sanciona? Al que la reparte, al que la pone. Para esto hace falta coger infraganti a esa persona.
se ha cogido infraganti a una persona en estas condiciones. Seguramente, y si ustedes quieren, más adelante podrán obtener también información de otra conducta que esa sí está tipificada como competencia de seguridad ciudadana, que no es expresamente la colocación en los vehículos y que está regulada en el artículo 36.3, si quieren tomar nota, de la Ordenanza de Convivencia, que es la que prohíbe las conductas realizadas en el espacio público que favorezcan y promuevan el consumo de prostitución u otras formas de explotación sexual, que son, como digo, conductas distintas. Ahora bien, la del 25, que ustedes es la que preguntan, pues solamente hay un expediente por una persona acogida infragante repartiendo propaganda. Gracias, señor Curián. La siguiente también en este caso presentada por el Grupo UPyD, relativa a la representación del Ayuntamiento de Alcobendas en la Asamblea de la Caixa. Sí, gracias, señor alcalde. Yo lectura la misma. En el pleno celebrado en enero de 2012, el Partido Popular nombra como representantes del Ayuntamiento de Alcobendas en el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona a las personas que siguen. Titular, don Pedro Antonio Alcaina Gázquez. Suplente, doña Rocío Sara García Alcántara. Desde su incorporación a la Asamblea General de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, ¿cuál ha sido la actividad realizada por los titulares anteriormente mencionados representando al Ayuntamiento de Alcobendas? Preguntas, informes, peticiones, etcétera. ¿Por qué no se informa al grupo de la oposición de su actividad? Gracias, señor Martín. Señor Curián. Empiezo por la última, porque no se han interesado antes. O vamos a tener, mire, si quiere le paso mi agenda todos los días para que sepa lo que hago en cada momento, o bien, si usted quiere preguntar, con mucho gusto le contestamos. Además, me cabe decirle que toda la información respecto de la Asamblea General de la Caixa, pues la tiene usted en la web precisamente de la Fundación Bancaria La Caixa y es accesible erga omnes, es accesible para todos. Por tanto, ahí la tiene. Ahora bien, pues sí le digo, ha participado el señor Alcaina en 3 asambleas generales ordinarias, la de 22 de mayo de 2012, la de 27 de junio de 2013 y la de 22 de mayo de 2014. Seguramente usted ya sabe que precisamente con motivo de el cambio en las estructuras de la Caixa pasando a ser un banco, CaixaBank, dejan de ser, por tanto, una caja de ahorros y se produjo ya el cese de los representantes nombrados por los distintos ayuntamientos. El señor Alcaina, al participar en estas 3 asambleas, han hecho las aprobaciones de cuentas ordinarias, pero fíjese que en todas y cada una de estas existía, en la de 2012, en el punto 9, fue la memoria que incluía la gestión y liquidación de la obra social de la Caixa de los ejercicios 2011 y presupuesto para 2012. Al año siguiente, en el punto 7, lo mismo de ejercicio 12 y presupuesto para 2013. Y en la última, también ejercicio 2013 y presupuesto para 2014. Pues déjeme decirle que una de las cuestiones que precisamente se trató en la preparatoria de la Asamblea era el compromiso de que la obra social de la Caixa permanecería vinculada con Alcobendas a pesar de que la Caixa dejara de gestionar el Museo de la Ciencia Cosmocaixa. Circunstancia que efectivamente se ha materializado, como saben ustedes, recientemente en el convenio que entre la Secretaría de Estado, Museo Nacional de Ciencia, Ayuntamiento de Alcobendas y la Fundación de la Caixa permanece con una aportación en números redondos de 600.000 euros al año, a pesar, y está recogido en los informes y memorias que se aprobaron en estas asambleas, pues permanece con una aportación de 600.000 euros al año para el nuevo Museo de Ciencia y Tecnología de Alcobendas. Muy bien, con esta última pregunta hemos dado por concluido el orden del día de este pleno. Ahora me cabe más que desearles que pasen un periodo de vacaciones lo mejor posible, que vuelvan ustedes mejor que se vayan, que descansen, que cojan fuerzas, que esta ciudad nos necesita a todos y yo espero que a la vuelta... ¿Perdón? ¿Qué ha quedado qué? No ha quedado nada, ¿no? La Fundación sí, pero se acaba el pleno primero. Sí, pero primero tenemos que terminar el pleno.
Y ahora hablamos de la Fundación. Luego, si quieren, después de la Fundación también les deseo que pasen unas buenas vacaciones desde la Fundación.